Buenas noches, bienvenidos al Instituto Cervantes, querida embajadora de México y amigos mexicanos, querido director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, querido presidente del Patronato del Museo Reina Sofía, amigos todos. Deciros que este es el último acto del ciclo de conferencias y actos que, coorganizados con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, pues hemos venido dedicando a los 40 años de relaciones diplomáticas entre España y México. Y esto es un colofón que extiende la realidad del diálogo entre España y México al diálogo entre España y otros países que también acogieron al exilio español. Sentaros, perdón, por favor. No había mirado. Parece que estuviéramos preparando un acto patriótico, ¿no? No me había dado cuenta que estabais firmes. No, decía entonces que es un diccionario que amplía considerablemente y es un diccionario monumental. Saludo también, no sé dónde se ha sentado, a Abelardo Linares, que siempre estaba anunciado, pero al final está en la sala. Es el editor de la editorial sevillana Renacimiento, él es poeta, es librero de viejo, y excelente librero de viejo también, excelente poeta y excelente editor. Y en concreto esta es, yo creo, la obra más ambiciosa que ha publicado. Y es un diccionario que presenta a escritores, editoriales y revistas del exilio republicano del 39, pero ampliando considerablemente también la palabra escritor. Aquí quiere decir literalmente escritor que escribe, es decir, que escribe, a veces es un político que escribe memorias. Santiago Carrillo sale, por ejemplo, o sale Joaquín Maurín y otros políticos, Indalecio Prieto, por supuesto. Salen políticos que escriben, salen pintores que escriben, Ramón Gaya, Eugenio Fernández Granel y muchos otros, con memorias en algún caso, como las de Santiago Ontañón, por ejemplo, que son preciosísimas, que es exiliado ilustrador, que se exilió a Chile, país de cuyo gran poeta Vicente Huidobro había ilustrado ya un libro en España, ¿no? Es un diccionario de escritores, es un diccionario que lo primero que suele hacer el lector de diccionarios es buscar lo que falta. Eso es algo que yo, como soy también autor de algún diccionario que otro, pues lo primero que se hace es ir, ¡ay, tal página! Yo no voy a decir lo que falta porque ya se lo he dicho a uno de los autores, alguna cosilla, pero no lo voy a decir porque es que los diccionarios son una obra en marcha, son una obra que tiene la autoría de Manuel Aznar Soler y Ramón López García, tiene un consejo asesor en el cual figura mi admiradísimo José Carlos Mainer, que estoy encantado de que se estrene en Cervantes de mi época, aquí, le he tenido en alguna ocasión en París. Y en un diccionario, ya digo, es una obra en marcha, es una obra que tiene nombre y apellido sus autores. Han compulsado una bibliografía formidable. Y bueno, nos encontramos con mil historias. Yo voy a ser muy breve y pasarle la palabra enseguida a José Carlos, que será quien haga la presentación, luego hablarán los autores. Pero es un diccionario que liga con cosas que se han dicho estos días. Por ejemplo, pues la conferencia que muchos de vosotros estuvisteis de Marcelino Oreja, hablando del restablecimiento de relaciones diplomáticas, pues mencionaba el momento en el cual el diplomático republicano que estaba a cargo de la embajada recibió a un diplomático mexicano, le dio las llaves de la embajada, luego salió afuera y el diplomático mexicano se las dio al diplomático español que llegaba y el diplomático español que llegaba entró y entonces también volvió a entrar el diplomático republicano porque dijo que ni su perro ni su coche, me parece que era, estaban en el inventario de bienes, y entonces se los tenía que llevar. Esa historia tan bonita, que yo no la conocía, pues aquí aparece efectivamente Manuel Martínez Feducci, que se ortografía con Y en este caso, pero lo he visto ortografiado de las dos maneras, debe ser, supongo, familia del Martínez Feducci, que hizo el Capitol y otros tantos edificios racionalistas en Madrid. El caso es que este Manuel Martínez Feducci tiene su ficha aquí y se dice que fue efectivamente el diplomático que hizo esa transmisión de poderes tan simbólica, ¿no? En la charla, en el diálogo
entre Andrés Ordóñez y Emilio Casinello salió citado como uno de los mejores profesores que dijo haber tenido Emilio en la UNAM, Manuel Pedroso, que es un personaje que tuvo una historia intelectual enormemente interesante en los años 10 y 20, que era un socialista español, que tuvo contactos de repente con el dadaísmo en Zúrich, no me acuerdo muy bien por qué, pero tuvo esos contactos. Bueno, pues aquí este personaje mencionado el otro día también sale. Por supuesto sale Luis Buñuel, que aquí pues también se ha tocado el Día de Turia, con el cartapacio que le dedica la revista Turia, y también, pues por supuesto, sale Max Aub, al cual hemos rendido homenaje tanto con una exposición como con actividades aquí. Este diccionario nos recuerda un poco precisamente aquel falso discurso que Max Aub escribió de entrada en una academia española imaginaria por la cual no hubiera pasado la guerra civil. Y de alguna manera la lección que nos da este diccionario es eso, la cantidad de talentos que se dispersaron por el mundo debido a las circunstancias históricas, talentos conocidísimos, muchos de ellos, no hace falta decir que aquí en este diccionario, por supuesto, están Arconada o Barea o Chávez Nogales o Sender, pero también están muchos personajes más oscuros, por supuesto está toda la gran nómina de la gran poesía española del 27 y del 36, pero también nos encontramos con gente menos conocida, Antonio Otero Seco, Pascual Pla y Beltrán, Rivas Panedas, Lucía Sánchez Saornil. Nos encontramos, y eso es interesante, con extranjeros que se les da la condición de exiliados españoles. Eso me parece un gran acierto. Máximo José Kahn, por ejemplo, ese judío alemán afincado en Toledo que luego se convierte en un exiliado español. Sería también el caso del polaco Mauricio Amster, que también fue un polaco que llegó aquí, que trabajó con las editoriales de Avanzada, todo ese mundo que conoce también Manuel Aznar, y que luego después pues, se marchó a Chile como exiliado español. En fin, no voy a hablar más allá de estas breves palabras, decir simplemente que también están los músicos, Paco Aguilar con su preciosísimo libro A orillas de la música, nos encontramos con un modisto como Paco Rabanne, nos encontramos con bohemios de la máxima bohemia como Mario Arnold. Le decía a uno de los autores ahora que hay una ficha sobre Mi Revista de París y un amigo, muy amigo mío, que colaboró conmigo en el IBAM, pues está escribiendo un libro sobre esa revista y sobre el director de esa revista, que ha encontrado historias bastante truculentas de chantajes, una revista como de lujo, una especie de Vogue anarquista, ¿no? que hacía en el París de los años 40. En cualquier caso, esto es una temática enormemente interesante. Creo que ampliamos el foco después de haber estado centrados en las anteriores conferencias o actos en México. Ahora mismo está, por supuesto, todo lo de México dentro de esta magna obra, de esta fabulosa obra, pero ampliamos el campo y es un campo que nos interesa mucho en el Instituto Cervantes. Tengo que recordar que cuando estuve en México hace poco y visité por vez primera el Ateneo Español, que también tiene, por supuesto, mucha referencia aquí, pues les hablé de que había que estar en red con otras bibliotecas que tenían la misma temática, y en concreto hay una biblioteca que es la Biblioteca Manuel Azaña del Cervantes de Toulouse, donde ha habido un trabajo sistemático de recopilación de todo el trabajo del exilio español en Toulouse, y en general el bibliotecario se ha dedicado a recibir donaciones de gentes de la época y además ha comprado también mucho en librerías de todo el mundo, y es una biblioteca de referencia con la cual estaría muy bien que existiera una ligazón, estaría muy bien que existiera esa ligazón entre esa biblioteca, la del Ateneo Español y muchas otras que hay por el mundo dedicadas a este tema. Realmente enhorabuena tanto a los dos autores que han hecho algo monumental, como al Consejo Asesor, como por supuesto al valiente editor que se ha lanzado a publicar esos 4 mamotretos. Muchas gracias. Señor director del Instituto Cervantes y querido amigo Juan Manuel Bonet, queridos representantes de instituciones y del Estado mexicano, cuya presencia aquí me conmueve verdaderamente, queridos amigos todos. Ha dicho Juan Manuel, y lo ha dicho en passant, pero a mí me ha parecido que era significativo, que esto no era un acto patriótico al vernos de pie, solemnemente puestos a los 3 que hemos de presentarlo. Le corrijo, para mí sí es un acto patriótico. Y
Es que yo quería empezar por recordarles a ustedes, y ahora ya paso al cuerpo de la intervención que había preparado, quería empezar por recordarles un poema de Jorge Guillén, de un poeta exiliado, aunque luego muriera felizmente en su país, en la costa de Málaga, un poema que pertenece al libro Homenaje, la última de las partes que componen Aire Nuestro, el máximo legado poético de Guillén. Homenaje es un libro dedicado en buena medida al recuerdo de sus lecturas, de sus contactos con la literatura, de todos los tiempos, de todos los lugares en fin, y de todas las sensibilidades. Uno de los poemas de la última parte, que es el que me refiero, recuerda y evoca la tradición literaria española. La primera estrofa evoca la tradición literaria, diríamos, convencional, si puede llamarse convencional, al Cantar del Cid, a Jorge Manrique, a Juan de la Cruz, a Francisco de Quevedo, a Góngora. Y la enumeración le hace concluir a Jorge Guillén en un verso final que dice: genial, sublime España. Viene una siguiente estrofa en la que la emoción me parece que es distinta. Quizá no tenga esa solemnidad de entusiasta de genial, sublime España, pero verán ustedes cuál es la segunda parte. Dice, y dirigiéndose ya directamente al lector del poema: permítame gozar, usted perdone, con modesta emoción de estos vocablos. Sociedad económica de amigos del país. España, más España. A mí es un poema que siempre me ha gustado mucho y que a mis amigos dieciochistas siempre recuerdo, pero cuando tuve en mis manos los 4 preciosos volúmenes del Diccionario Biobibliográfico de los Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, pensé automáticamente en él y en cómo, en este caso, el enunciar los diferentes términos que componen este largo título pueden ser la mejor de las descripciones y el mejor, en el fondo, de los homenajes que podría tributarle. Cada palabra es la palabra justa, la palabra precisa, que define un empeño intelectual, pero a la vez es una palabra llena de sentido. El diccionario es hacer un diccionario, construir un diccionario, y tan grande es siempre hacer un acto de fe en la virtud de la organización, o en las virtudes que la organización de las cosas tiene para su mejor conocimiento. Biobibliográfico quiere decir pues algo tan simple como que la biografía de un individuo es inseparable de su bibliografía y de algún modo cada uno de los artículos que tiene estas características será artículo de persona y no de entidad, pero incluso cuando es una entidad, lo que se biografía está biografiada y después bibliografiada tanto en la propia como en la ajena. Enunciar después y al final escritores, editoriales, revistas, es tener en cuenta, y no solamente tenerlo, sino llevar al propio título los 3 elementos que componen inseparablemente la vida literaria: el esfuerzo de quien escribe, pero también el esfuerzo de quien edita, o esa capacidad abnegada muchas veces de suscitar entusiasmos que significa siempre la fundación y el mantenimiento de una revista. Y por último, las palabras exilio republicano y 1939. No puede haber persona, no hay muchas afortunadamente, y creo que ninguna aquí, que no les digan algo rotundo y emocionado a su propia memoria histórica. Pues eso, lo que cuentan estos 4 espléndidos volúmenes, en los cuales se ha esmerado, y lo diré en primer término, su editor Abelardo Linares, y no menos mi paisano Francisco Meléndez, que es quien ha hecho esa bonita portada, quien ha ajustado esos colores cálidos que caracterizan este libro y los de toda su colección. Pues lo que cuentan estos 4 volúmenes es, entre otras cosas, un verdadero milagro cultural. Cuentan cómo unos millares de compatriotas nuestros, unos pocos en las tierras de Europa, la mayoría en América, algunos incluso en otros lugares, han llegado allí llevando tras de sí su derrota, sus penurias,
muchos de ellos tras estancias en campos no de concentración en muchos casos, pero sí campos de algún modo de los que no se podía salir fácilmente, sino al lugar donde se trabajaba por un modestísimo estipendio. Bueno, pues esta gente deciden seguir trabajando, lo hacen o lo van a hacer en su mayoría, en su inmensa mayoría, en su idioma, se van a ganar la vida, porque evidentemente trabajan mucho, porque la vida no es fácil para el desterrado, pero además lo hacen, y son conscientes de hacerlo, en defensa, en el mantenimiento de unas esperanzas, algunas de las cuales están truncas, pero no todas, y ellos son los que las mantienen. Quieren recontar su historia y la de otros que no pueden contarla, y quieren esgrimir ante el mundo, cuando el mundo se deje, que no estaba en las mejores condiciones a partir de 1939, el mundo para oír quejas de unos exiliados, y quieren asegurarse que no todo ha muerto. Para hacer eso, y para escribirlo tantos años después como cuando se ha hecho, hace falta mucha fe y hace falta un denuedo considerable. Estoy pensando en algunos ejemplos de escritores que están ahí y cuyas historias se cuentan. Estoy pensando en María Zambrano, que escribe Pensamiento y poesía en la vida española, un ensayo no muy largo, un ensayo cálido, espléndido, que abre toda una nueva etapa en su pensamiento, un reencuentro con la esencia de España, que escribe en el barco camino de Cuba, donde le espera una vida que ha de ser muy diferente de la anterior, separada momentáneamente y luego ya decididamente de quien ha sido su compañero de la vida hasta en aquel momento, esperando ver qué es lo que le tocará hacer en algún lugar de aquella Nueva América. Y así es como Pensamiento y poesía en la vida española se publica pues unos meses después de acabada la Guerra Civil, en otoño de 1939. Lo publica la Casa de España en México, que había sido fundada en diciembre del año anterior, en 1938, que había sido una fundación de Lázaro Cárdenas para acoger en el futuro, entonces era todavía el futuro, pero era un futuro desdichadamente inminente, a los emigrados, a los intelectuales emigrados españoles que fueran llegando, y esa colección tenía ya algunos títulos en su haber. Había publicado ya El teatro y sus enemigos, del crítico Enrique Díez Canedo, había publicado Español del éxodo y el llanto, el primero de los grandes libros del exilio de León Felipe, y había publicado Música y sociedad en el siglo XX de Adolfo Salazar, del primero de los musicólogos españoles. Esos eran los libros que había. El primero es publicado, o el primero ha salido en abril del 39, es decir, el mismo mes en el que los republicanos pierden la guerra. Y estos libros del año 39, que incluyen el de Zambrano, son como los incunables preciosos de la literatura del exilio español. Son hermosísimos. Yo tengo la suerte de haber podido comprar en una librería del Fondo de Cultura Económica, de las primeras que abrió en España, el libro de María Zambrano con la preciosa ilustración de Ramón Gaya que constituye su cubierta. Pero no es el único caso. Pienso, por ejemplo, en José Bergamín, defendiendo las posturas no siempre defendibles que había mantenido, que había sostenido durante la Guerra Civil, pero fundando también revistas, España Peregrina, o una editorial tan absolutamente decisiva en los destinos y de lo que habría de ser el exilio cultural, como es la editorial Séneca. Estoy pensando en un hombre como Sender, que ya en 1939 publica una de sus mejores novelas, y una novela que es metáfora de la gigantesca crisis que ha desgarrado España. Me refiero a la novela titulada El lugar del hombre, como se titula en su primera edición, luego se llamó El lugar de un hombre, por razones que efectivamente pues, tienen que ver con su texto, que casi inmediatamente de haber escrito esta novela, con la que se estrena en prensas mexicanas, está escribiendo los cuentos
de Mexicayoltl o la narración breve dialogada de Hernán Cortés o el epitalamio del Prieto Trinidad, porque Sender es, en una visión rápida de México, el primero que se ocupa y se preocupa de aquel nuevo destino que ha tenido. Lo había hecho antes. Los dos primeros libros de Sender, y no deja de ser una curiosa casualidad, se referían precisamente al exilio, se referían precisamente a la vida latinoamericana. El primero era un estudio sobre el cristianismo en el México de la Revolución, y el otro era un pequeño digesto que había escrito sobre las civilizaciones precolombinas en Latinoamérica. El caso de Maxau, por ejemplo, Maxau, cuya vida desde el momento en que abandona España es un azar permanente que le lleva a detenciones, ingresos en campos de concentración en Argelia, escapatorias, obtención de los visados correspondientes, la salida para México finalmente, pero dentro de todo ello cabe la escritura de la primera novela de Campo Abierto, que será la llave del resto de las novelas del laberinto mágico que escribirá a partir de entonces. En pocos designios, como este de Maxau, que hasta entonces había sido un escritor al que había caracterizado fundamentalmente la variedad, en pocos designios aparece tan claro esa necesidad de explicarse, de expresarse, de hacer entender lo que ha ocurrido, como en el largo designio del laberinto mágico, que Maxau podrá explicar al final en esas densas páginas azules de Campo de los Almendros, pero ya muchos años después, casi 20 años después de que se iniciara el ciclo del laberinto mágico. Uno piensa inevitablemente en quienes, para quienes la pérdida de su país fue un drama incalculable. Luis Cernuda, merodeando prácticamente por las calles de Glasgow o de Londres, sin acabar de encontrar su lugar después de haber abandonado el suyo, su país, tempranamente en 1938, uno piensa en ese poema, un español habla de su tierra, donde dice: pensar tu nombre ahora envenena mis sueños, para referirse al de España, en una expresión hermosísima, pero que acabará ese poema, con otros muchos escritos en el primer exilio, incluidos en su libro Las nubes, publicado ya en 1940, que incluye también las elegías españolas que había venido escribiendo en los dos últimos años españoles, en 1937 y 1938. No solamente son los escritores que he recordado en estos momentos, un poco en representación de todos, los propios eruditos trabajan también con la visión puesta en un pasado que sigue siendo el suyo y en un presente que recobran a fuerza de su propio esfuerzo. Américo Castro, que desde Princeton empieza enseguida a cavilar sobre las causas de aquella conmoción española que ha vivido y que desembocarán finalmente en España en su historia, pero previamente en libros y artículos que realmente son impresionantes. José Fernández Montesinos, que pasa por Francia, da largas vueltas hasta llegar a México, cuyas desdichas personales y muy directas, el asesinato de su hermano en Granada, la muerte de su cuñado, etcétera, no empecen que no tenga rápidamente concebido el designio de escribir ese espléndido ciclo de estudios sobre la novela española del siglo XIX, donde reconoce y nos hace reconocer que aquella novela española del siglo XIX, que contó también modestamente pero ampliamente la vida del país, en el fondo sigue siendo todavía un foco de luz, o una luz que se puede esgrimir hacia el futuro. Tomás Navarro Tomás, un hombre que había tomado parte muy activa en la organización de la Biblioteca Nacional, al que no habían faltado
obligaciones burocráticas durante la Guerra Civil, cuyo exilio también le arroja al exterior. No es un exterior incómodo, encontrará rápidamente trabajo en Estados Unidos, pero sigue trabajando con los materiales que tenía ya recogidos y en los que sigue. Quien había publicado aquella espléndida análisis, la historia de la pronunciación española, pues escribirá en 1944, tendrá ya publicada una historia de la entonación española. Y en 1951, depositario como es de los materiales que componían el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, que él había contribuido a compilar y había dirigido, tendrá la magnanimidad de legarlos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España para que los continuara, cosa que, por cierto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hizo con notoria desgana en los años sucesivos. Publicó un volumen, pero durante mucho tiempo ya no volvió a sacar ninguno más. Bueno, pues he mencionado el caso de unos escritores y de unos eruditos que significaron esa continuidad de la fe en su trabajo, de la fe en el propio esfuerzo y de la fe en su país en estos años. Y la fe es algo contagioso, porque parte de aquella fe de 1939 a 1940, los años a los que fundamentalmente me he querido referir, pues ha llegado indemne a este libro, a este diccionario en 4 volúmenes, no solamente porque esa fe esté descrita en las muchos millares de páginas que el libro contiene, sino porque esa fe está vivida por gentes que componen o son prácticamente 2 o 3, diría yo casi, promociones de estudiosos, muy jóvenes, los últimos por lo menos que yo conozco, y todos por supuesto bastante más jóvenes que yo, lo cual es admirable en unos tiempos en que eso que hemos llamado la posverdad, que no sé si para quitárnoslo de encima, pero en el fondo es algo muy cierto, hace que los acontecimientos, incluso los acontecimientos con solera histórica, nos resulten lejanos y prácticamente ininterpretables. Hay quien, al acercarse, aun en tiempos de la posverdad, al acontecimiento que fue la Guerra Civil Española y la consecuencia de ella, el exilio republicano de 1939, sabe, sin embargo, qué es lo que tiene que hacer y cómo conservarlo. Esta gente, que vuelvo a decirlo, es muy joven. A mi lado tengo a José Ramón López García, que es un hombre que tiene algunos años menos que mi hijo mayor, por ejemplo. Tengo a mi lado a Manuel Aznar. A Manuel Aznar Soler me ocurre que nos conocemos hace mucho y con el tiempo, que pasa inexorable, las personas nos vamos acercando en edad, pero es mucho más joven que yo también. Bueno, pues todos ellos han trabajado en esa sutura afectiva y en esa sutura de conciencia de lo que Vicente Llorens, un gran emigrado al que todavía me parece que no había tenido oportunidad de citar, llamó en una impresionante conferencia de sus últimos años las discontinuidades de la cultura española. Llorens era el primer hombre que había descubierto que el exilio español de 1939 era el final, ojalá sea el final, de una cadena de destierros inclementes, pero que habían tenido siempre alguna fecundidad espiritual. España había arrojado por la borda a la importante clase media y clase financiera hebrea en 1492, había echado de su seno a los reformistas religiosos del siglo XVI, había expulsado a los moriscos, a los padres jesuitas del siglo XVIII, la mayoría de los cuales eran bastante más liberales, comprensivos y cultos que quienes habían dictado las órdenes de expulsión, o las habían por lo menos ejecutado. Los liberales de la época fernandina, los vencidos de 1939 en el último momento. Bueno, pues de todo esto, muy tempranamente, quien tengo a mi derecha, Manuel Aznar Soler, se había hecho cargo, y no sabría decirlo de otra manera, más que con toda la fuerza de esa expresión, hacerse cargo de.
Él tenía 2 años, me parece, cuando Aranguren publicó aquel ensayo de Cuadernos Hispanoamericanos sobre los intelectuales de la emigración. Aranguren no osó, ni a lo mejor se le ocurrió siquiera, el haber escrito Destierro o haber escrito Exilio. Bueno, aquel artículo que, sin embargo, abrió los ojos a muchos sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo y la fecunda realidad del trabajo de los españoles en América. Manuel Aznar tenía pues muy poquitos años, ni sé siquiera si habría hecho su primera comunión cuando los premios Nobel sucesivos de Juan Ramón Jiménez y de Severo Ochoa dieron a conocer a muchos españoles, porque tampoco hubo demasiada diligencia en hacerlo notar, que el exilio español tenía un peso específico en la vida cultural del mundo. Por aquellos años, el libro de Eugenio García de Nora, que a su modo era también un exiliado, era un hombre que vivía en Suiza, la novela española contemporánea, en 1961 hablaba por primera vez y de forma sistemática de novelas bien leídas del exilio español, como lo habían hecho otros 2 críticos. Uno vivía en Canarias, donde murió, Domingo Pérez Minic, novelistas españoles de los siglos XIX y XX, y Juan Luis Albor, en Hora Actual de la novela española, a finales de los años 50 en ambos casos. Aquellos escritores que ya parecían alguna que otra vez traídos de la mano de Camilo José Cela en papeles de Son Armadans, o que aparecían, y la cosa era más curiosa, en Índice, una revista dirigida por un falangista como era Juan Fernández Figueroa. El año 63, José Ramón Marra López publicaba Narrativa española fuera de España, el libro que a mí, por lo menos, me permitió sistematizar muchas de estas cosas y convertirse, juntamente con el libro de Eugenio García de Nora, en mi guía de pesquisas por las librerías de viejo barcelonesas, donde no solamente hice muchos y muy buenos amigos, sino que además me compré bastantes libros. Bueno, pero después llegaron las cosas. Después llegó Manuel Aznar, que muy tempranamente, desde un principio, yo asistí a sus primeros pasos profesionales, tuvo en la cabeza dar la vuelta a cuanto se había dicho sobre Valle Inclán. Creo que lo ha logrado. Decir algo y rescatar lo que fuere del periodo de fervor republicano en la España, de la España radical de finales de los años 30, de la segunda mitad de los años 30, y por último, rescatar el legado del exilio español. Bueno, pues en 1993, el Hexel, cuando ya Manuel Aznar había publicado bastantes cosas, sería la herramienta fundamental de todo esto. La historia del Hexel se cuenta con una modestia ejemplar en las primeras páginas del primer volumen del diccionario, y no voy yo a insistir en ella. Sí a insistir en lo que tiene de trabajo colectivo, sí a insistir en lo que significa lo que en principio se pensó como una colección de libros, una biblioteca del exilio, como se sigue llamando, que en principio recogiera por lo menos un título de cada uno de los escritores exiliados españoles que hubieran escrito algo y que valiera realmente la pena el recogerlo. Se ha acabado convirtiendo en una serie de colecciones donde aparecen monografías, donde se siguen publicando libros del exilio poco conocidos en España, en ediciones ejemplares en la mayoría de los casos, se publican monografías, etcétera. No sé cuántos son en estos momentos, porque no los he contado, pero yo calculo que bastantes más de 200 títulos entre 1993 y el 2017 en el que estamos ahora. Pero indudablemente de todos ellos, el que podríamos decir que había nacido casi con la idea de la colección y que la precede incluso, es este diccionario biobibliográfico de escritores, editoriales y revistas del exilio republicano español de 1939. Hoy tiene un único editor, la colección Biblioteca del Exilio, en la que este libro se aloja. El único editor que tiene es Abelardo Linares, y a fe que no hay otro editor en España, ni tan sabio, ni conocedor de la literatura española,
ni tan soñador y tan empecinado, porque todas estas cosas hay que serlo para hacer compañía a Manuel Aznar Soler y a sus compañeros del Gixel en esta aventura. Pero, en fin, dice él, como siempre, sabio y algo escéptico, quizá refrán popular, que Dios los cría y ellos se juntan. Pues bueno, se han juntado, en definitiva, y a mí me encontrarán siempre donde me llamen. Así que muchísimas gracias a Manuel Aznar, a José Ramón, a Abelardo Linares, por haber confiado en mis palabras como presentador de esta edición. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Perdón por la excesiva longitud, quizá, de mi intervención, pero he hablado ex abundancia cordis, quizás se haya notado en algún momento, y con eso va mi gratitud, repito, a quienes me han convocado, y el deseo de que podamos celebrar y presentar nuevos libros de este impresionante proyecto que es Biblioteca del Exilio. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Juan Manuel Bonet como director del Instituto Cervantes y a las autoridades mexicanas presentes y a todos ustedes por su presencia en esta presentación madrileña de nuestro diccionario. Para mí esta presentación tiene una emoción muy particular y tiene que ver con la presencia a mi lado del profesor José Carlos Mayner. Empezaré por el principio y diré que en el principio fue Maxau. Es decir, en octubre de 1968 llega a la Universidad de Valencia a iniciar sus estudios, que entonces son de Filosofía y Letras, 5 años, 2 de comunes y 3 de especialidad, un estudiante pues, visceralmente antifranquista, pero totalmente desorientado y desinformado, que viene de un colegio donde le han explicado una serie de mentiras que pone en crisis y que, por tanto, pues, llega a la universidad con la avidez del conocimiento y de la verdad. Y alguien me dice, en ese claustro, el edificio histórico de la Nau, en la Universidad de Valencia, donde éramos 1000 estudiantes aproximadamente en primero, divididos en 3 grupos, y que por tanto por la mañana éramos 300 en el Paraninfo de la universidad, lo cual la proporción entre alumno-profesor está claro que es la mejor para una buena educación y enseñanza. Entonces, en esa masificación total, alguien en los claustros, que es donde aprendíamos también cosas, pues dice que allí está la biblioteca de Maxau. Y efectivamente, allí estaba la biblioteca de Maxau y a partir de ese momento pues todo lo prohibido, lógicamente, era atractivo. Yo no tenía ni idea de quién era Maxau y empecé a informarme. Efectivamente, la biblioteca estaba allí porque cuando Maxau publica La gallina ciega en el año 71, que es su diario español, del verano del 69, uno de los días acude al edificio de la Nau a hablar con el entonces rector de la Universidad de Valencia para tratar el asunto de la devolución de sus libros. Es un asunto largo, finalmente recupera una parte de su biblioteca porque otra ha desaparecido. Pero bueno, ese punto de referencia de Maxau lo tengo muy presente porque aquí he traído un regalo sorpresa, supongo, para José Carlos Mayner, y es que en octubre de 1970 yo llego a la Universidad de Barcelona. Hay un plan Maluquer que tiene, en fin, una libertad total para elegir. Todas las asignaturas son opcionales, optativas, y entonces me encuentro con una asignatura que se llama Estética y Sociología de la Literatura del siglo XX y otra que se llama Teatro Español Contemporáneo. A mí el teatro me interesaba mucho y nada más llegar a Barcelona me matriculé en la Escuela de Riagual, que entonces era dirigida por Ricard Salvat, por un poco frente al Instituto del Teatro, que era muy conservador, pues parecía que era entonces la vanguardia de la educación teatral. Es decir, que yo tenía ya muy claro mi interés y en ese momento, pues después de haber fracasado como futbolista del Valencia, que era una de mis ilusiones adolescentes, pues entonces lo que hice fue pensar que yo quería ser también director de teatro, pero al mismo tiempo licenciado en Filosofía y Letras. Bueno, pues en la asignatura de Teatro Español Contemporáneo, el profesor José Carlos Mayner nos puso un trabajo y entonces yo te lo traigo aquí, curso académico 70-71,
Universidad de Barcelona, y entonces yo me atrevo a presentarle un trabajo que se titula Ensayo de aproximación al teatro del exilio, y se lo entrego pues, a final de curso, me imagino, en el año 71. Aquí tienes el índice, y entonces pues yo me sorprendo a mí mismo porque pensando que estabas tú, pues lo busqué y lo he encontrado. Pues yo entonces he leído a Alberti, en fin, Max Aub. Y de Max Aub, pues San Juan, Morir por cerrar los ojos y no, que son los libros que se habían publicado hasta ese momento. Los excelentes varones, porque lo publica la revista Cuadernos para el Diálogo en un monográfico. Y finalmente La Vuelta, que debe de ser uno de los primeros libros que compré de Joaquín Mortiz. Bueno, pues entonces le presenté este trabajo y entonces pues parece que le gustó. Parece que le gustó porque José Carlos Mainer ha sido mi mejor profesor, un profesor que nos estimulaba en sus clases a leer, porque ignorábamos muchísimo de lo que todo él explicaba en clase, y fue el responsable, junto con José Manuel Blecua Teijeiro, de que hubiera una plaza en la Universidad Autónoma, y entonces pues yo le debo a él el haberme dedicado y siempre estaré agradecido, lógicamente, pues hasta hoy. Entré en octubre del 74 y sigo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, este pequeño excursus acaba con un pequeño homenaje a Max Aub. Y a Max Aub porque leo un fragmento que es muy conocido, pero que me parece importante, hermoso, que es un fragmento de Campo de los Almendros, una de las novelas del ciclo narrativo del Laberinto Mágico, que, por cierto, se estrenó ahora esta temporada en el Centro Dramático Nacional, una versión escénica de José Ramón Fernández, espléndida, me parece, también la puesta en escena, dirigida por Ernesto Caballero, que va a hacer gira, y esto, en fin, me parece que es también importante, va a hacer gira, va a venir a Valencia en octubre, a Barcelona a continuación, es decir, que es difícil que se organice una gira del Centro Dramático Nacional por muchos motivos y también económicos, pero en este caso se va a conseguir, digamos, estas representaciones del Laberinto Mágico de Max Aub. En el Español, aquí en Madrid, en febrero de este año, se representó un monólogo que a mí me parece extraordinario, que es de algún tiempo a esta parte. Bueno, por tanto, ha sido un año muy, muy fecundo para el Max Aub dramaturgo. El Max Aub narrador, él siempre dijo que la guerra civil, el exilio, lo convirtió del hombre de teatro que quería ser en un narrador, y empieza la serie en París en el 39, empieza inmediatamente a escribir la serie de Los Campos, El Laberinto Mágico. Bueno, pues este fragmento muy conocido se refiere a la tragedia del puerto de Alicante, ese momento en el que los últimos vencidos republicanos están esperando los últimos barcos para poder exiliarse. Estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, durmiendo muertos, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca por lo que pase, son lo mejor de España, los únicos que de verdad se han alzado sin nada con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia. Cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. Lo mejor del mundo. Me parece que es objetivo decir que lo mejor de la intelectualidad española, los mejores artistas, los mejores escritores, los mejores científicos, los mejores intelectuales, en el año 1939 tuvieron que exiliarse de España. Los afortunados, porque hubo vencidos republicanos, el caso más claro es el de Miguel Hernández, que equivocaron la frontera y en vez de pasar por Francia pasaron por Portugal y por tanto fueron devueltos por la policía política de Salazar a Franco y acabó, pues como sabemos, pudriéndose en la cárcel de Alicante. Bueno, estos vencidos republicanos que consiguieron exiliarse pues tenían ante sí en 1939, que para mí es un punto de ruptura, lo que hablaba José Carlos Mayer hace un momento de Vicente Llorens, la discontinuidad cultural española, una clara ruptura de la mejor tradición
española que tenemos, la tradición democrática, que es la memoria republicana. En 1939, y lo dice un personaje en el epílogo de Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, situado en la Ciudad Universitaria de Madrid, el padre ahora con el hijo, le explica que él, en fin, no tiene delitos de sangre, pero ha participado en los sindicatos, en la bodega que trabajaba, y lo van a detener. Así que don Luis le dice a Luisito: recuerda, hijo, que aquí no llega la paz, sino la victoria, y la victoria con mayúscula. Es decir, la represión, como sabemos, feroz de los vencedores de la guerra, que recordaban cada 1 de abril o en un desfile militar en la Castellana, pues que habían ganado una guerra. Es decir, que quedaba entonces la cárcel o los fusilamientos a todos los vencidos republicanos que no habían conseguido exiliarse. Los que sí consiguen exiliarse en 1939, y he elegido un poema de Pedro Garfias que se titula Entre España y México, y que me parece que es antológico, pues consiguen, después de unas estancias, claro, de unos meses en campos de concentración, los más afortunados consiguen salir, y obviamente por razones de historia, de lengua, de cultura, pues la mayoría de ellos creen que pueden seguir ejerciendo su profesión literaria en los países americanos, y entonces pues a través de colaboraciones en la prensa o de trabajos en las editoriales o en traducciones, así que están viendo lógicamente más posibilidades en América. Ahora, lo que me interesa resaltar es la actitud con la que estos republicanos exiliados llegan, por ejemplo, a México. Pedro Garfias escribe este poema a bordo del Sinaya, que sabemos que es el primer barco, luego siguieron el Mexique, el Ipanema, siguieron una serie de barcos que transportaron a vencidos republicanos gracias a la política generosa e inteligente del general Lázaro Cárdenas. Así que pudieron entonces encontrar en México el país donde podían rehacer su vida. Hay un verso de este poema que a mí me parece antológico y que me parece todo un programa de acción política. El verso que dice: España que perdimos, no nos pierdas. Bueno, Franco consiguió que se perdiera, que se borrara, como bien dice Maxau en La gallina ciega, que se borrara la memoria de la República y de los vencidos republicanos. Perdimos lógicamente a todo el patrimonio político, intelectual, cultural que representaba el exilio republicano. Ahora bien, desde los últimos versos del poema, voy a leerlos, hablan, dice Garfias: pueblo libre de México, como otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquistas, y para siempre, oh vieja y nueva España. Lo que me interesa resaltar ahora es que la actitud de estos vencidos republicanos no tiene nada que ver con la actitud de Hernán Cortés, ni tiene nada que ver con la actitud de los gachupines, de los emigrantes económicos. Hay muchos textos en donde están hablando, por ejemplo, José Ricardo Morales, que ha sido casi el último republicano, murió con 101 años, el último escritor republicano exiliado en Santiago de Chile. Quedan ya muy pocos vivos de esa primera generación. Pues él decía: no vamos a hacer las Américas, que sabemos que era la expresión coloquial para decir que iban a enriquecerse en América, a explotar al indio americano. No vamos con esa actitud, sino precisamente a hacernos con América y hacer América, es decir, a contribuir al desarrollo económico, cultural de los países de acogida que tan generosamente nos ofrecen entonces esa posibilidad de una nueva vida. Hay otro poema muy conocido de León Felipe que vuelve a hablar, hay dos Españas, que vuelve a hablar en el mismo sentido de algo que creo que está muy presente desde el principio en el exilio republicano español. Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la España fratricida y de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola, mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo, mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción?
Yo creo que hay un orgullo y una superioridad, una conciencia de superioridad en el exilio intelectual español de que Franco se queda con muy pocos y que la comparación objetivamente no tiene color a favor del exilio republicano. Son, eso que comentábamos, lo mejor de España, lo mejor de la España cultural, lo mejor de la España intelectual. Bueno, sabemos entonces que durante el franquismo se construye un canon literario en donde se margina por completo a todos estos escritores exiliados que se van recuperando, como bien ha dicho el profesor José Carlos Mainer, pues a partir de los años 60 y con cuentagotas van entrando. El 20 de noviembre, entonces, con la muerte de Franco, se inicia un proceso de transición democrática y yo creo, siempre he creído que, digamos que la recuperación del patrimonio político, cultural o literario de nuestro exilio republicano debiera haber sido una cuestión prioritaria de la política cultural de un Estado democrático. Si se hubiera hecho una transición, en fin, no con las limitaciones con las que se hizo esta, pues yo creo que esto hubiera sido, lógicamente, una cuestión prioritaria de la política cultural de un Estado democrático, es decir, recuperar su memoria democrática, y su memoria democrática más inmediata era la memoria republicana. Bueno, eso no fue posible y entonces lo que sucedió a lo largo de los años de la transición, a mi modo de ver, claro, es que muchos investigadores estábamos trabajando de manera dispersa porque estábamos ya comprometidos con intentar recuperar esa memoria republicana. En mi caso, como valenciano y como valenciano practicante, pues entonces yo cuando me enteré que en mi ciudad, en el año 1937, 4 de julio de 1937, el doctor Negrín había inaugurado el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que celebró sesiones en Madrid, Barcelona y París también, pues yo cuando me enteré de eso, que lo ignoraba por completo, me comprometí conmigo mismo a decir yo voy a intentar reconstruir ese congreso y la memoria de lo que representa. Ese fue un gran congreso de la intelectualidad antifascista internacional. Vinieron escritores muy importantes de todo el mundo para expresar su solidaridad con la España republicana. Bueno, por tanto, ese libro lo publiqué en el año 78 en la editorial Laya. Y, por cierto, este año se conmemora, la presidencia de la Generalitat Valenciana ha decidido conmemorar 80 años después ese segundo congreso también. Se hizo a los 50 años en Valencia también, en el año 87, fue un congreso enormemente polémico y ahora, pues digamos que se va a conmemorar 80 años después con esta conmemoración de ese segundo congreso. Voy a otra fecha que me parece crucial, porque estoy explicando un poco la génesis del diccionario y le voy a dejar a mi compañero José Ramón López García que le explique propiamente el contenido del diccionario. En el año 1992 se celebra la Olimpiada en Barcelona, pero se celebra el 5º centenario del descubrimiento. Y yo tengo la impresión de que en ese momento es un momento idóneo para intentar la recuperación del exilio republicano. ¿Quién ha hecho más para el encuentro, no el encontronazo o el desencuentro? ¿Quién ha hecho más para el encuentro con los países americanos que el exilio republicano? Para mí, esos republicanos que llegan en 1939 a los países de América representan una nueva imagen de España. Y yo creo que eso había que ponerlo en valor. Era muy descabellado pensar que este diccionario, alguna persona hubiera pensado, este es el momento de publicar 1992, ahora que hay dinero, ahora que hay posibilidades, un diccionario como parte de la recuperación de... Bueno, pues no, sabemos que no se hizo. Yo me indigné y entonces, en enero de 1993, con un grupo pequeño de profesores, de becarios y de alumnos de la Universidad Autónoma, pues creamos este grupo con un manifiesto fundacional en donde dejábamos claro que se trataba de un trabajo académico, pero que era un trabajo académico que tenía evidentes implicaciones políticas y que lo que queríamos era contribuir modestamente a la recuperación de ese patrimonio intelectual, literario en nuestro caso, porque creemos que sin la recuperación de ese patrimonio jamás estará completa la historia de la literatura española del siglo XX. Y me parece que esto es el sentido fundamental de haber publicado el diccionario. Aquí
hay una serie de escritores que ya están integrados en el canon, las primeras figuras, pero hay muchísimos escritores olvidados y este diccionario va dirigido naturalmente al presente, pero sobre todo a los jóvenes, a mis estudiantes de 20 años, y aquí tienen una fuente de investigación, de futuros trabajos, de que puedan acceder a estos libros, que la mayoría de ellos están publicados en México o en Buenos Aires, que son las capitales intelectuales, culturales del exilio. Y en este sentido, pedimos en 1994 el primer proyecto de investigación al Ministerio, nos lo concedieron, el proyecto era precisamente la preparación de este diccionario. Éramos un grupo modesto, si hemos podido llegar a publicarlo no es gracias a nuestro grupo modesto, sino a la colaboración generosa y desinteresada de muchísimas personas, de muchísimos colaboradores, más de 100, que han hecho posible que podamos estar presentando hoy este diccionario. Con ese dinero, por ejemplo, nosotros hemos comprado y entregado a la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona más de 1000 libros. Muchos de ellos no están, por ejemplo, aquí al lado, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Me parece que es otro hecho objetivo de la falta de una política de recuperación del exilio republicano. Hay libros que no se encuentran en este momento más que o bien en bibliotecas privadas o bien en la Universidad Autónoma de Barcelona por este azar. Bueno, pues quiero acabar entonces diciendo que ese fue nuestro primer proyecto que nos lo concedieron. Como era un proyecto, en fin, oceánico, pues entonces nos costó 3 proyectos, es decir, 9 años, pero después de 9 años hemos ido trabajando naturalmente en otros proyectos que hemos ido combinando con el diccionario. Por tanto, este diccionario es el trabajo de 20 años, pero un trabajo intermitente donde el problema de la actualización ha sido uno de los más graves, porque naturalmente en los últimos años se han ido editando y recuperando, saliendo libros, saliendo estudios que teníamos que ir incorporando a este diccionario y que, por tanto, pues era un esfuerzo importante que hemos intentado. José Ramón López García ahora hablará del diccionario y de sus problemas. Yo únicamente acabo agradeciéndole a Juan Manuel Bonet que nos haya acogido aquí en el Instituto Cervantes para la presentación de este diccionario. En fin, por los motivos que he explicado, le agradezco especialmente al profesor José Carlos Mainer su presencia, que le da para mí esa emoción particular, y, en fin, mi agradecimiento a Abelardo Linares, que es el editor de la Biblioteca del Exilio, en la editorial Renacimiento, y que es una colección económicamente ruinosa, pero que él mantiene por convicciones. Así que en fin, mi agradecimiento a Abelardo Linares pues es público y notorio y lo hago presente en este momento. Bueno, pues muchas gracias y le cedo la palabra a José Ramón López García. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero sumarme al agradecimiento tanto al Instituto Cervantes como a las autoridades mexicanas, a todos los asistentes. En el caso de Cervantes me parece además muy pertinente, ¿no? El profesor José Carlos Mainer tiene un precioso libro que se titula Moradores de Sansueña. Desde luego, en las muchísimas interpretaciones del legado cervantino, pues creo que una de las más fecundas, más importantes es sin duda La que habita en el exilio. Y en el caso de México, pues creo que si hay un país que a todos nos viene, ¿no?, enseguida a la cabeza cuando hablamos del exilio republicano, sin lugar a dudas es México, ¿no? O sea que me parece doblemente pertinente esta ocasión que se nos ha brindado. Y ahora muy brevemente simplemente quiero comentar un poco el contenido de esta obra, un poco los problemas que ha planteado y también las perspectivas de futuro, porque lo primero que quisiera decir es que no nos hemos planteado desde el Grupo de Estudios del Exilio Literario, GEXEL, la concepción del diccionario simplemente como una cuestión archivística o museística o arqueológica, sino que queremos también que sea una obra abierta, una obra de futuro, como enseguida ahora especificaré un poquito más, ¿no? Se ha destacado a lo largo de la generosa y hermosa presentación del profesor Mainer y también ahora mi compañero Manuel Anderson Ler,
Sin duda que este es un trabajo imposible de concebir sin una idea colectiva de lo que tiene que ser también el trabajo académico e impulsado desde la universidad, ¿no? Han participado en él más de 100 profesores, pero también hay detrás a veces personas que no aparecen directamente mencionadas explícitamente. Hemos tenido colaboraciones de muchos familiares, de muchos allegados, de mucha gente que nos ha aportado documentación, testimonios, etcétera, que hemos podido, en la medida de lo posible, siempre integrar en esta obra. Son 4 volúmenes que recogen pues, a 1.131 autores, 245 revistas y 55 editoriales, que no son ni muchísimo menos todas, pero sí que me parece que es un paso importante, decisivo en esta confección de este mapa, a fin de cuentas, que es lo que intenta ser estos 4 volúmenes, este diccionario. Se ha hablado ahora, hace un momento, de la constitución en el año 93 del Hexel, es decir, que el próximo 2018 pues, cumplirá 25 años, su 25 aniversario, y efectivamente algunas de las cosas que se han mencionado pues, no puedo menos que suscribirlas, ¿no? Es decir, existía en el año 93 una falta de interés oficial, una falta de una política de Estado real, efectiva sobre este tema, y también un desinterés académico que en cierta medida pues, se ha ido resolviendo en algunas cuestiones, pero que en otras pues, evidentemente queda todavía un largo trabajo que hacer. El primer problema con el que nos encontramos a la hora de elaborar este diccionario, que no siempre afecta a todos los diccionarios, es que partíamos, no diré de cero, porque evidentemente había estudios, siempre hay excepciones y algunas se han mencionado, pero claro, partíamos casi de una situación donde no existían estudios rigurosos, amplios, ni muchísimo menos que cubrieran la totalidad, la enorme amplitud de esta producción intelectual y cultural. Y a medida que hemos ido avanzando en la confección del corpus que finalmente ha constituido el diccionario, lo que nos fuimos encontrando fue con un problema importante desde el punto de vista de la metodología del trabajo, que es el incremento exponencial que ha recibido este tema en las últimas décadas. Es decir, veíamos cómo la información acumulada pues, rápidamente tenía que ser revisada porque afortunadamente los estudios avanzaban mucho también en esta línea, gracias a la contribución del Hexel, por supuesto, pero también de otras muchas universidades, estudiosos y especialistas, ¿no? Aparte de esta cuestión, creo que vale la pena mencionar, aunque sea muy brevemente, las dificultades que entraña un corpus como el del exilio republicano de 1939, porque efectivamente se ha mencionado antes el caso de Llorens y España es un país con una larga tradición y experiencia en exilios, pero el exilio republicano del año 39 tiene algunas características que todavía lo singularizan más, ¿no? No solo las determinaciones políticas que siempre acompañan a todo exilio, sino también otras cuestiones. En primer lugar, su carácter masivo, un carácter masivo interclasista que afecta por descontado también al mundo de la cultura. El diccionario no solo recoge las primeras espadas, los nombres más visibles, sino también todo ese humus cultural, ese hábitat en el que necesariamente se tienen que desarrollar siempre las grandes figuras. Y el diccionario también recoge lo que para muchos supuso también la experiencia del exilio, que fue después la necesidad de una expresión en textos de todo tipo, muchas veces colindante con lo literario, y que tienen que ver, por supuesto, con la recuperación de la memoria, pero también con otras muchas cuestiones. Además de esta condición masiva, pues este amplísimo, ¿no?, corpus que teníamos que manejar era muy heterogéneo en muchos niveles. Por supuesto, en un plano cultural, no únicamente estamos hablando de una determinada recuperación cultural que tenga que ver, por ejemplo, con el riquísimo legado de las vanguardias estéticas y políticas, es decir, generacionalmente en el exilio encontramos autores de todas las edades y condiciones. También es un legado heterogéneo desde el punto de vista lingüístico y, por lo tanto, nos planteamos desde el principio la necesidad de que en el diccionario se recogieran pues, lo que eran las 4 lenguas de la República, es decir, la producción escrita en castellano, en catalán, en euskera y en gallego. Por supuesto, esto ha sido posible, como decía antes, como otras muchas cosas, ¿no?, gracias a la colaboración de otros estudiosos y especialistas en el tema.
Es un legado también muy heterogéneo en el plano político. También queríamos visibilizar, y creo que el diccionario lo consigue, pues esa imagen tópica o esos tópicos que persiguen siempre, ¿no?, al legado del exilio, y que en el plano político pues evidentemente va mucho más allá de la cuestión de los rojos masones, etcétera, ¿no?, que durante tantos años existió. Encontramos ahí pues todo tipo de sensibilidades políticas, el liberalismo en su más amplia expresión, posturas más conservadoras, socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, ¿no? Acercarse al diccionario también supone acercarse a esta pluralidad. Y, por supuesto, también una pluralidad estética, que creo que también es otra de las necesarias revisiones que se ha de operar sobre este legado. Es fascinante ver la cantidad de registros, de posibilidades, de expresiones, no solo de temas, sino también de estéticas que se plantean. Otra condición especial y que ha afectado mucho a nuestra investigación, que la ha hecho compleja pero al mismo tiempo apasionante, es la dispersión geográfica. Por supuesto, se ha hablado de México, se ha hablado de Argentina, se habla de Francia, pero claro, tenemos que entender que este fenómeno del exilio nos obliga a recorrer pues una parte importante también de la geografía europea, de la geografía americana, desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina ya mencionada, pero también Colombia, Cuba, etcétera. Es decir, son infinidades los lugares de destinos a donde fueron a parar y, por lo tanto, también son múltiples los sistemas culturales en los que se integraron estos exiliados, lo cual nos obliga a redefinir y a repensar cuál es el lugar que tienen que ocupar estos autores, que creo que es algo que también se desprende de la lectura de este diccionario. Es decir, son autores que muchas veces pertenecen con tantas o más razones a lo que sería el ámbito, el canon de la literatura española o el canon de la literatura mexicana, argentina, etcétera. Es una cuestión que creo que vale la pena tener en cuenta. Y por último, la otra dificultad, y siempre que hablo de dificultad también me lo planteo como un reto, ya digo, apasionante, ¿no?, desde el punto de vista afectivo y también académico, por descontado, es la amplitud temporal de este exilio. Estamos hablando de un exilio que cubre autores que estaban plenamente consagrados en el año 37, 38, 39, cuando se empiezan a iniciar ya el exilio de algunos de estos intelectuales, como autores de los que a veces se ha llamado la segunda generación o niños de la guerra, autores incluso que en algún caso pues nacen fuera ya de la península y autores que todavía a día de hoy continúan vigentes o hasta hace muy poco pues con una producción muy notable, como es el caso de Tomás Segovia, recientemente fallecido, o Angelina Muñiz, una excelente escritora también que sigue muy activa y publicando en México y que también forman parte de lo que hemos intentado recoger en este diccionario. Los criterios a partir de los cuales nos planteamos manejar pues, esta dificultad, estas diversas especificidades de este exilio que ahora muy rápidamente resumía, pues en principio decidimos que, claro, teníamos que primar la condición literaria. Nuestro grupo es un grupo de estudios enfocado básicamente a la literatura, pero encontramos muy rápidamente la necesidad también de flexibilizar este criterio y de ahí, como se refería antes Juan Manuel Moret, pues encontramos la necesidad también de que teníamos que integrar a políticos, a pintores, a músicos, en fin, por supuesto, todas condiciones profesionales también que integran ese legado de las vanguardias estéticas, donde las interferencias, ¿no?, entre los distintos códigos artísticos pues estaba tan presente y pensábamos que era necesario también, por su descontado, tenerlo presente. Inicialmente también nos habíamos planteado que el diccionario recogiera únicamente aquellos autores que al menos hubieran publicado una obra en el exilio, pero fue otro criterio que tuvimos que revisar rápidamente porque de entrada pues uno de los máximos, si no el máximo símbolo, ¿no?, de este exilio republicano, que es Antonio Machado, enterrado en el cementerio francés de Collioure, pues evidentemente su pronto fallecimiento no le permitió desarrollar después ninguna otra obra. Y también hubo otros muchos autores que tuvieron que verse obligados a una profesionalización muy diferente de la que partían y que a veces, pues a pesar de su trayectoria literaria anterior, en el exilio se vieron obligados a ejercer los más diversos oficios, ¿no? En definitiva, que también es una idea que ha surgido en varias ocasiones, lo que observamos tras la lectura del corpus recogido en este diccionario es un mapa de continuidades y de rupturas, ¿no?, un intento de suturar, a veces con mayor o menor fortuna, pues esas heridas, esas roturas que se habían establecido tras la Guerra Civil.
Por último, también vimos la necesidad de que había que incluir la producción de las editoriales y de las revistas, ¿no? Las editoriales, cuya coordinación ha estado a cargo del profesor Fernando Larraz, que se encuentra hoy aquí, que ha hecho un trabajo excepcional también en este sentido, pues nos abocan a lo que es la dimensión en Latinoamérica, la importancia, por ejemplo, que tuvieron los exiliados en esta concepción y este desarrollo moderno del mundo editorial latinoamericano, ¿no? Muy lejos, por supuesto, de todo ejercicio de colonialismo cultural, como antes muy bien se refería el profesor Manuel Soler a través de la lectura de ese poema de Pedro Garfias. Y también está la cuestión de las revistas, donde hemos intentado integrar el mayor número posible, que es un ámbito esencial de profesionalización, de expresión del día a día, ¿no? de las vivencias, de esa complejidad política que se abre tras la Segunda Guerra Mundial y en las décadas posteriores, y también de las trayectorias propiamente artísticas y culturales de cada uno de estos escritores, y que es un campo todavía muy necesitado de trabajo, de sistematización, para recuperar un legado que todavía está muy disperso en este tipo de publicaciones, ¿no? Este último ejemplo, junto con lo que explicamos asimismo en el prólogo, en la introducción a este diccionario, pues nos han hecho concebir esta obra pues, necesaria y obligatoriamente como una obra abierta. El diccionario, y así lo expresamos y así también lo hacemos llegar hoy a todos los que se encuentran aquí, lo que quisiéramos es que a partir de su lectura, por descontado, cuantos errores, omisiones, etcétera, se puedan encontrar, pues se nos hagan llegar, y para que en el futuro nosotros podamos integrarlo en una obra cuyo destino final es una revisión más completa y un acceso dentro de unos años de forma abierta en la red, en Internet, ¿no? Es un proceso todavía en marcha, pero nos gustaría dejar claro, pues como se suele decir, ¿no? que son todos los que están, pero no están todos los que son, y en este sentido es una obra creo que de futuro para investigaciones, de futuro también para completar este mapa necesario de lo que es una parte esencial de la cultura de nuestro país, y el GEXEL, en la medida de sus posibilidades, pues ha intentado cubrir este hueco, y por supuesto es una labor en la que continuamos empeñados y la que esperamos seguir aportando muchas cosas en los próximos años. Muchas gracias. Dilo tú. Se nos ha escondido. Está ahí. Bueno, les felicito por esta obra. Yo tuve la suerte de asistir a la obra maestra de Caballero con la puesta en marcha de la obra magistral de Masao, y además centrarla, una cosa tan amplia, en el tiempo de una obra de teatro. Creo que la interpretación fue magnífica y extraordinaria. Hace pocos días tuve la suerte de asistir a un homenaje a Pablo Latorriente, que es al que le escribe varios catedráticos de literatura que dan clase conmigo en la Manu Antúnez, Departamento Español. Dicen que es la mejor poesía que se ha escrito nunca en castellano, la que le dedica Miguel Hernández a Pablo Latorriente. Entonces se pusieron allí varias imágenes de los textos de la época, donde había, claro, varios hispanoamericanos. Siempre se decía Hispanoamérica, 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 Hispanoamérica. Me molesta mucho esta moda que está floreciendo ahora, y por eso hace poco releí el libro, lo cité aquí el otro día, estupendo, de Teresa Pàmies sobre el exilio, que es una pequeña ayuda, supongo, para el trabajo magno que ustedes han hecho. Siempre se dice allí, claro, es un libro de los años 70, Hispanoamérica, Hispanoamérica, Hispanoamérica. Si el señor francés Michel Chevalier, que escribió e inventó esa frase despectiva para los españoles, que es Latinoamérica, y que dijo además, vamos a hacer el imperio latino, porque la mezcla de españoles con indígenas ha dado lugar a una raza inferior. Entonces yo les hago un ruego, y me sorprende usted, un sabio tan admirado por mí, José Carlos Mainer, no me sorprende tanto en el señor López, porque desgraciadamente esta mala costumbre repetida. Y termino, estamos en un templo español, estamos glorificando unos grandes escritores españoles que nuestra universidad ha abandonado y desconoce. Me alegro mucho el esfuerzo que está haciendo con la gente joven.
Entonces, por favor, hablemos con corrección, que estamos en un templo del español. Y Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro y Gauss, todos decían siempre Hispanoamérica. ¿Por qué empleamos esta expresión francesa que nos está colonizando? Gracias. Parte en América es más frecuente que Hispanoamérica, pero yo habitualmente digo hispanoamericano. Escribí una vez, y creo que fue la primera obra que publiqué, un atlas de literatura, pero precisamente porque se vendía en Latinoamérica cambió su título originario por latinoamericana, y así figura en mi bibliografía del año 71, 72, me parece que es. Pero tiene toda la razón, por supuesto. Aunque todo es materia opinable, ni que decir tiene, y más en denominaciones. Muchas gracias por el... ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el esfuerzo y por el magnífico trabajo que se presenta. Yo quería, bueno, además de felicitarles, el ver si tienen en la cabeza, por supuesto, no sé si con esa magnitud o puede que en un tiempo menor, el poder intentar ampliar este diccionario biobibliográfico dentro de la propia universidad o en cualquier otro centro, con todos otros aquellos exiliados republicanos, refugiados, que de alguna manera contribuyeron también a esa formación de América y ese apoyo a América y que forman parte importantísima de nuestra cultura. Estoy hablando de abogados, médicos, intelectuales, catedráticos, etcétera, y posiblemente, digamos, con la base del estudio que se ha hecho, algo se pueda aportar o algo se pueda avanzar en ese absolutamente necesario trabajo que necesitamos en España de conocer quiénes fueron estas personas que se fueron y estas personas que nos dejaron como nos dejaron y que siguen siendo absolutamente o gran parte desconocidos, posiblemente muchos de ellos más desconocidos aún que los escritores, porque los escritores fueron recuperados, digamos, con mayor facilidad o en un tiempo menor. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Yo, antes de pasarle la palabra a la embajadora de México, que también quería intervenir, yo quería decir que sobre este tema de Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, no hay que ser tan fundamentalista. Yo creo que hay muy diversas maneras de ver el asunto. En el continente americano, Latinoamérica, no son los franceses los que lo están utilizando, son los argentinos, son los mexicanos, son, en fin, la mayoría de los libros sobre esta materia que se publican estos últimos años, la palabra que domina es latinoamericano, y es así. La palabra hispanoamericano tiene unas connotaciones, el Instituto de Cultura Hispánica en su día, etcétera, los cuadernos hispanoamericanos, etcétera. Hay maneras también de decir que los exiliados mismos hicieron cuadernos americanos. Ahí estaba también Norteamérica, de alguna manera. Yo no sería tan fundamentalista, entiendo el razonamiento que se acaba de hacer, pero lo veo excesivo. O sea, en este templo, como dice, en este templo que es el Cervantes, se puede decir latinoamericano, se puede decir hispanoamericano, y nosotros hablamos de iberoamericano, también iberoamericano, porque nosotros también estamos presentes en ese continente donde también se habla la lengua de Camões, y es una lengua que ha tenido una interacción con la lengua de Cervantes. Y en ese sentido nosotros tenemos Centro Cervantes en la parte del continente donde se habla un idioma que no es el español y somos inclusivos. Y nosotros aquí la tendencia que tenemos es hablar también de lo iberoamericano. Yo creo que en ese sentido libertad de cultos y libertad de que cada cual adopte, digamos, su terminología. Yo no me parece, digamos, correcto reprocharle justo a José Carlos Maynet que hable de Latinoamérica. O sea, no está haciendo ninguna acción antiespañola por hablar de Latinoamérica. Es que... No, ya, pero es que me parece excesivo. No.
No. Bueno, no, ya, pero por favor, si estamos en un sitio de cultura, hablemos tranquilamente, no hay que exaltarse, digamos. Yo creo que no es una polémica que es como para ponerse a soltar, digamos, soflamas. Esto es un tema que, repito, consúltese los catálogos de editoriales como Siglo XXI, como Fondo de Cultura Económica, como muchísimas editoriales argentinas, y vais a encontrar la palabra Latinoamérica. Y quizás nos hemos acostumbrado a escuchar eso porque es que es en ese continente donde se ha promovido eso. O sea, Monte Ávila, en fin, un montón de editoriales hablan de Latinoamérica y no me parece una moda francesa, y tampoco las modas francesas son tan malas, ¿eh? O sea, en fin. Embajadora de México. Pues yo simplemente quiero agradecer esta obra porque estoy segura que nos va a ayudar mucho a los mexicanos a entendernos a nosotros mismos. Yo soy la primera embajador de México que es egresada del Colegio de México, de la Casa de España, y crecí y me formé en todo este ambiente de la España trasterrada, como decía José Garos. Y ahora me resulta fascinante venir a España y ver cómo se veía ese exilio desde España. Pero yo creo que lo importante es señalar que más que un exilio, porque realmente a la mayor parte de los españoles que fueron a México, por lo menos, como decimos, se los tragó la tierra mexicana, se volvieron mexicanos, ya no volvieron, ya no regresaron, se arraigaron. Fue tan largo el periodo de la dictadura franquista que ya no hubo para muchos la oportunidad de volver, sobre todo porque ya habían echado raíces allá y ya se identificaban plenamente con México. Entonces hay que ver también el impacto que ellos tuvieron en México, y todavía no acabamos nosotros mismos como mexicanos de entenderlo. En ese México del nacionalismo revolucionario, en ese México de los murales de Diego Rivera, en donde hubo una vuelta hacia nuestro pasado indígena. El exilio español vino a equilibrar las raíces españolas con las indígenas y a que tuviéramos una visión más equilibrada de nosotros mismos al apreciar esta España peregrina que vino con este regalo cultural tan importante para el país. Breves palabras de agradecimiento. Pues, salvo que haya alguna pregunta más urgente, yo creo que esta es una buena conclusión para este acto y para todo el ciclo. Muchas gracias también al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM y a su director. Muchas gracias, embajadora, y muchas gracias al público que ha seguido fielmente estas, creo que interesantes sesiones. Gracias.